Y ¿qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? ¿A qué nos vamos a enfocar? Pues en esta sesión vamos a estudiar sobre la forma más eficiente para hacer conversiones de unidades de masa. Bien, bien importante, jóvenes, saber identificar cuándo es masa, cuándo es capacidad y cuándo es longitud, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a enfocarnos en masa, en los dos sistemas de medida, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Bien, jóvenes. Entonces, a ver si alcanzamos con el tiempo. Para iniciar, lanzamos la siguiente pregunta, jóvenes. ¿Sabías que a partir del año 2019 un kilogramo ya no tiene una masa de un kilogramo? ¿Sí sabían eso? No, No, profe. no, ¿No? Pues no, entonces sí, surge la duda y a todos nos llega la duda y nos hacemos esa pregunta. Dice, bueno, pues entonces, ¿cómo es posible esto? O sea, un kilogramo sigue siendo un kilogramo, jóvenes, pero la definición cambió, a eso se refiere, que su definición cambió a partir del 2019. Entonces, desde 1899, casi para iniciar el siglo XX, jóvenes, hasta esta fecha de mayo del 2019, la unidad de referencia de la masa, de manera universal, era el kilogramo y estaba definida, ahí les voy a poner una imagen, estaba definida por un cilindro hecho de platino e iridio. Estaba resguardado bajo llaves. Tenía campana. Si ustedes se fijan ahí, que es la imagen esta, es esta imagen. Tiene varias cilindros encasillada de cristal y estaba encerrado en llaves a las afueras de París, en Francia. ¿Sí? Entonces, pasó el tiempo y por distintas circunstancias, esta pieza fue perdiendo masa. O sea, perdió aproximadamente, jóvenes, es una cosa insignificante, perdió aproximadamente 50 microgramos, que si lo comparamos, por ejemplo, si vamos aquí a la frutería o a comprar nuestras verduras, pues es algo insignificante, ni siquiera las pesas, estas básculas que nos pesan estos productos, pues ni siquiera lo detectarían. Entonces es una cosa insignificante en términos así normales de nuestro uso cotidiano. Pero por otro lado, también resulta de vital importancia cuando se aplica en la ciencia. Ahí es donde toma gran relevancia. Entonces, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos medicamentos, en este caso ahorita en la actualidad, para el desarrollo de la vacuna del COVID, esto fue algo muy importante. Entonces, por tal motivo, jóvenes, y varios debates que se suscitaron, existe una asociación y esa asociación, que se llama Conferencia General de Pesos y Medidas, optaron por redefinir el kilogramo, o sea, le dieron otra definición. Entonces, la unidad de masa ya no es un objeto físico como lo estamos observando aquí, a su lado izquierdo, ya no es un objeto físico que se representa por medio de un cilindro, sino el valor derivado de una constante universal fundamental que viene siendo la constante de Planck. Para demostrar esta nueva precisión, jóvenes, del kilogramo, los científicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología diseñaron y construyeron una balanza de Watt. Este es un prototipo que, del nuevo instrumento que diseñaron, que está hecho de bloques de construcción. Esta balanza, jóvenes, esta balanza relaciona la potencia eléctrica con la potencia mecánica y considera que la potencia es la rapidez con la que produce esa energía. Entonces, jóvenes, las mediciones electromagnéticas que tienen estas balanzas nuevas que hicieron, tienen un porcentaje de error o un rango de error del 0.000002%. O sea, es algo muy, muy preciso y tiene un gran impacto para la ciencia. Entonces, jóvenes, una vez dicho esto, eh,
el kilogramo ya no lo representan por medio de un cilindro como anteriormente. Entonces, a partir del 20 de mayo del 2019 ya tenemos una balanza de watts que es por medio de, este, de potencia, de electrónica, vaya pues. Entonces, en este caso nosotros vamos a estudiar qué unidad de magnitud estamos utilizando, jóvenes, qué magnitud estamos utilizando. La masa, cómo la estamos representando la masa, el kilogramo. Entonces nosotros en el Sistema Internacional de Medidas utilizamos el kilogramo. Entonces, Estados Unidos hace más de 50 años era sigue siendo una potencia, pero antes más, eh, en patentes de tecnología, o sea, tenía mucha tecnología, hacía muchos inventos de ciencia, era una punta de lanza de este país y sus productos se fabricaban con especificaciones en el sistema inglés, obviamente. Entonces, por eso nosotros jóvenes aquí en México es importante que lo conozcamos, porque si ustedes se fijan, no sé si les haya tocado ir a comprar algo a la ferretería, por ejemplo, un tubo, y les dicen de qué pulgadas lo quieres. Entonces, las pulgadas, pues, eso es de la medida del sistema inglés. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esas medidas y también sepamos cuáles son las conversiones o las equivalencias con nuestro sistema internacional, que es el que utilizamos nosotros. Entonces, jóvenes, ahí tenemos eh, que en el sistema, hablando de masa específicamente, en el sistema internacional de medidas, pues nosotros utilizamos el kilogramo, ¿verdad? Y también podemos utilizar gramos y kilogramos, que es lo más común que utilizamos nosotros. Y en el sistema inglés, utilizan lo que es la libra, para el caso de masa, y la onza, ¿sí? Entonces, en el caso del sistema inglés, utilizan la libra, las onzas se utilizan para definir masas de cuerpos pequeños y las libras para definir masas de objetos más grandes. Entonces, hay otras medidas de, de medida, pero la libra y la onza, en el caso del sistema inglés, son las que tienen mayor uso. ¿Alguna pregunta, pues, jóvenes, hasta ahorita? ¿Algo que quieran comentar? Ninguna. Bueno, después de todo este rollo y de toda esta historia, vamos ahora sí, jóvenes, a hacer una conversión. Vamos a ver. El problema es una tienda de autoservicio y vamos a pedir la ayuda, solicitar la ayuda de ah, a César Ursúa. ¿Nos ayudas, por favor? A ver qué dice el problema. Sí. Imagina que vas a una tienda de autoservicio y dentro de los productos que compraste encuentras que uno tiene una masa etiquetada de 1 libra, otro producto está etiquetado con una masa de 16 onzas y un tercer producto tiene una doble etiqueta que dice 2 libras, 32 onzas. ¿Cuál de los tres productos tiene mayor masa? Ok, gracias, César. Entonces, jóvenes, la pregunta, ¿cuál de los tres productos tiene mayor masa? O sea, mayor peso. ¿Cuál será? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo podrán saber a simple vista, así como lo plantea el problema? Ahí tienen una imagen. ¿Lo podrán saber así? ¿Qué debemos de hacer, pues, jóvenes? ¿Qué creen que debemos de hacer? Tenemos dos preguntas. ¿Cuál de los tres productos tiene mayor masa? 2 libras. ¿Cuántas onzas equivalen a 1 libra? Y viceversa, ¿cuántas libras son 1 onza? ¿Qué hacemos aquí, jóvenes? Dividir. A ver, ¿se Primero fijan? tenemos que saber el valor de la onza. ¿Y cómo lo puedo determinar? Si ustedes se fijan, jóvenes, en los datos que me da el problema, en uno de los productos vienen especificadas las dos unidades, tanto libras como onzas, que es el caso de la caja. Dice que esa caja pesa o tiene una masa de 2 libras, o sea, equivalente a 32 onzas. Entonces, con ese dato,
yo voy a poder determinar la equivalencia. ¿Qué debo de hacer? Puedo utilizar mi tablita para, si yo quiero llevar un orden, como en sesiones anteriores, puedo utilizar mi tablita, donde en una columna puedo utilizar las libras, colocar las libras y en otra las onzas. Entonces, ¿cuáles datos conozco que puedo colocar ahí? Una libra es igual a 16 onzas. Una libra es igual a 16 onzas, así es. O puedo poner el dato de la caja que me dice que 2 libras es a 32 onzas, así como una libra es a la incógnita, y ya hacemos nuestro procedimiento que sabemos de productos cruzados y nos van a quedar como tal lo dijeron, 32 entre 2, 16 onzas. Es correcto, jóvenes. Entonces yo ya puedo establecer una relación y decir que una libra equivale a 16 onzas. Entonces ya tengo contestada la pregunta que me dice ¿cuántas onzas equivalen una libra? Ahí las tengo, son 16 onzas. La siguiente pregunta, ¿cuántas libras son una onza? ¿Qué debo de hacer ahora? Una tablita. ¿Y qué más? ¿Qué coloco ahí? Una libra igual a 16. O puedo utilizar la de la tabla igualmente. 2 libras igual a 32. Y luego, una onza igual a cuántas libras. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está preguntando? ¿A cuánto equivale una onza en libras? Entonces hago mi multiplicación cruzada. 2 libras por una onza. Y lo que resulte lo divido entre 32. ¿Cuánto me da de resultado eso, jóvenes? 2 por 1 en el numerador. 2 por 1 es 2. Y 2 32avos. Se cancelan las libras, me da 2 32avos, y si lo simplifico me da un 16avo. Por lo tanto, una onza equivale a un 16avo de libra, que si yo lo quiero convertir a decimal, perdón, pues nada más divido 1 entre 16 y obtengo que, ¿cómo se lee este número en decimal, jóvenes? Mm, 0.06. Contamos, 16. fíjense, a partir del punto decimal contamos décimos, centésimos, Y milésimos mi décimo. y 10 milésimos. Por lo tanto, tenemos 625 10 milésimos. ¿Vale? Ahora pues, jóvenes, entonces en base a esto, vamos a hacer las siguientes conversiones. Yo ya tengo las equivalencias, ¿verdad? Tengo que una libra equivale a 16 onzas y una onza equivale a un 16avo de libra. Quiero que hagan esto ahorita ustedes en su libreta, jóvenes, y nos digan la respuesta. Quiero convertir 30 libras a onzas, ¿cuánto es? Y también quiero convertir 240 onzas a libras. De manera rápida, ¿cómo lo podría hacer, jóvenes? Sin hacer tablitas ahora. Ya lo hice, ya lo hice ya lo hice sin cuaderno. A ver, 360. ¿cuánto Es sale? 360. 360. ¿En dónde? 480. Fallé. Pues no. ¿Qué debemos de hacer, jóvenes? Como ya conocemos la equivalencia de eh, las libras, cada libra equivale a 16 onzas, y si quiero convertir 30 libras, pues solo bastaría con multiplicar 30 libras por 16 onzas. Entonces, en este caso son 480 onzas. Y en la siguiente, ¿qué es lo que debo de hacer, jóvenes? Si la conversión es contraria y aquí multipliqué, ¿qué debo de Dividir. hacer? Dividir. Entonces, ¿cuánto me daría? 15. 15 libras. Muy bien. Entonces, 240 onzas equivalen a 15 libras. Correcto. Entonces, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, pasemos a lo último ya para terminar. Adelante, profe Agustín. Gracias, profe Ruperto. Bien, jóvenes, vamos a continuar con el tercer problema y se titula Categorías de boxeo.
A ver, aquí un voluntario, Ricardo García. Si me estás escuchando, Ricardo, ¿me puedes ayudar a leer? Sí, acá estoy. A ver, Adelante. lo amarillo. Sí, por favor. Sí, a ver. En el boxeo, como en otros deportes de contacto, existen diferentes categorías definidas por la masa de los participantes. Aunque comúnmente se, se diga peso, peso, la siguiente tabla muestra algunas categorías y la masa que expresada en kilogramos y libras. Por lo tanto, para las mujeres como para los hombres, como para los hombres. Completa la tabla y escribe en tu cuaderno el procedimiento que empleaste para encontrar los valores que faltan en la tabla. Muy bien, gracias. A ver, jóvenes, pasen su tablita, su cuaderno e intenten completar los huecos que quedan ahí. A ver cómo lo hacen, jóvenes. ¿Sale? Vamos a esperar un momentito para que vayan sacando resultados. Les puedo recordar algo, miren, ya tienen la tablita. ¿Se acuerdan cómo utilizábamos la tablita? Es una manera de resolver. Sí, así es. Si de hecho son Esto se puede observadores, resolver dividiendo. pues sí, Esto se también. puede resolver dividiendo. Si son observadores, ahí ya tienen todas esas relaciones que habíamos visto antes, joven. Así es, jóvenes. Esto se puede resolver dividiendo. Sí, sí, también. En algunas También. dividiendo, en algunas multiplicando. Pueden sacar su calculadora, y auxiliarse ahí, para que sea un poquito más rápido. Esto está difícil, ¿no? No sé dividir números grandes. La, la maestra Miriam estaría decepcionada si me ve ahorita. Está viendo. ¿Cómo van, jóvenes? Ayuda. La otra es como dijeron, multiplicando, dividiendo, nada más tienen que sacar ahí una constante, ¿sí? ¿Cómo van a sacar la constante? Pues en un renglón donde ya tengan ambos datos. Sí, dicen por ahí que se traba mucho, sí está fallando el internet el día de hoy más. No sé si me alcance yo a escuchar bien. Yo sí lo escucho bien, profe. Yo Yo también. hace rato también me sacó, tuve que volverme a meter nuevamente porque me sacó el internet. ¿Cómo van, jóvenes? ¿Ya mero? Miren, ahí nos está marcando algo el maestro Ruperto. Y eso es para hacer una operación y de ahí sacar un valor constante. Observen, jóvenes. En la relación varonil, tenemos que 54 kilogramos corresponden libras a 119.05. Entonces, observen lo que se hace, jóvenes. Van a hacer una división 119.05 entre 54. De ahí me va a dar 2.205. Y si observan también en la rama femenil, van a hacer la misma división, 112.44 entre 51. Y me va a dar el mismo número, fíjense, aproximadamente, pues, 2.205. ¿Sí?
Entonces, masa en libras, aproximadamente 2.2, están agarrando el 2.2 y eso se va a multiplicar por el número de kilogramos. Entonces, para sacar de kilogramos a libras, hay que multiplicar por 2.2. Y al revés, para sacar la masa en kilogramos, el número de libras se va a dividir, ¿verdad? A ver, intenten, jóvenes. Si ustedes tienen 132.28, dividan entre 2.2 a ver cuánto les da. 60.12. Ok. 60.12. Muy bien. Ahora nos pasamos al peso welter. En el peso welter tenemos en kilogramos 66.67. ¿Sí? Ese lo van a multiplicar ahora por 2.2. Serían 125.4. Muy bien. ¿Cuánto te dio, perdón? ¿Ciento qué? ¿Cuánto les había dado? 146.6. 125.4. 125.4. 146.6. Muy bien. No. 125.4. 125.4. Vamos a ver quién tiene la razón. Y para sacar la del peso medio, 165.35 libras, hay que dividirlas entre 2.2 para saber cuánto es en kilogramos, en peso medio. 165.35 entre 2.2. ¿Cuánto les dio en kilogramos el peso medio? ¿Alguien lo tiene? A ver, nada más una división, jóvenes. 165.35 entre 2.2. 75.15. Correcto. Ahora el peso pesado lo vamos a traducir a libras. ¿Qué hacemos con el 91? ¿Lo multiplicamos o lo dividimos por 2.2? Lo multiplicamos. Lo multiplicamos. Correcto, multiplíquenlo para que saquen el resultado. 200.2. Muy bien. Y así lo vamos a hacer en la otra parte de la tablita, ¿sí? Cuando vamos de kilogramos a libras, multiplicamos por 2.2, ¿de acuerdo? Que van a ser los 3 huecos que tenemos ahí en la rama femenil. $57 por 2.2, 64 por 2.2, 69 por 2.2 y vamos a ir completando. Y en el último, que vamos a convertir de libras a kilogramos, 178.57, ¿qué vamos a hacer con ese numerito? ¿Multiplicarlo o dividirlo? Dividirlo. Correcto, vamos a dividir entre 2.2. Sacamos nuestro resultado y lo vamos a colocar. Ahí tienen los resultados, jóvenes, compárenlos con sus resultados que obtuvieron. Pónganse una palomita o una tachita, depende de cómo hayan salido. Espero que todos hayan salido bien, ¿sale? Salí mal en casi todas las divisiones. Bueno, hay que practicar un poquito más, ¿sale? Y ahí tenemos las operaciones que se fueron haciendo, jóvenes. Miren,
En el peso ligero, 132.28 se dividió entre 2.2 y de ahí sacamos aproximadamente 60.1. ¿Sale? Después tenemos el de 165.35. Déjeme ver. Ya lo vi. 165.35 en el peso medio. Lo convertimos a kilogramos y ahí dividimos esa cantidad entre 2.2 y de ahí me dio 75.1, ¿de acuerdo? Después tenemos 66.67, déjenme lo ubico, ya lo vi, es del peso welter, ahí tuvimos que multiplicar por 2.2 y me dio 146.67. Después 91 por 2.2 para convertirlo a libras y me dio 200.2. Y así sucesivamente, jóvenes, ya les había dicho en la rama femenil, 57, 64 y 69, todos se multiplicaron por 2.2 para convertirlos a libras. Y en el último tuvimos que hacer una división, puesto que convertimos de libras a kilogramos, ¿verdad? Entonces, más en libras, aproximadamente 2.2 por el número de kilogramos. Más en kilogramos, el número de libras entre 2.2. Ahí está la clave. Nada más, lo más importante aquí fue sacar ese valor constante, ¿verdad? ¿De dónde lo sacamos? Pues, de donde ya teníamos dos datos, ¿verdad? Tanto en kilogramos como en libras. Hicimos una división y de ahí sacamos ese factorcito constante, ¿verdad? Y ya lo utilizamos o multiplicando o dividiendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. ¿Seguro? No, ninguna. Bueno, eso es que le está fallando la división, hay que ponerse a practicarla un poquito más, ¿sale? Bueno, adelante, maestro Ruperto. Gracias, profe. Y nada más ya para concluir, jóvenes, miren, aquí en la tableta ustedes pueden observar, por ejemplo, aquí en el del varonil, en la masa varonil en libras y kilogramos, tomando estos 4 datos, también aquí es como si tuviéramos nuestra tableta que veníamos haciendo y aquí puedo multiplicar cruzado 132.28 por 54 y lo que resulte dividirlo entre 119.05 y me va a dar un resultado más exacto que porque este es un aproximado. Si ustedes recuerdan, le quitamos unos decimales. Nada más como último comentario, jóvenes. Muchas gracias por estar aquí conectados. Nos estaremos viendo el próximo martes, jóvenes. Si tienen pendientes todavía, vamos a recibir el día de hoy porque ya tenemos que entregar calificaciones. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un excelente día y excelente fin de semana. Gracias, jóvenes. Gracias, profe. Gracias. Ya no ha dejado.